InPager, el futuro del influencer marketing. ¿No te molesta a ti como entrevistadora o presentadora que te pidan las preguntas antes? Oye, a mí me da mucha pena No cuando... manches. Hay veces que salgo con amigos de la tele, o sea, de ahí de multimedios, y luego vamos con otro grupo de amigos que no saben... Nada. O sea, nada de que soy locutor o que tengo un podcast, que no saben absolutamente nada, Marce. Y me da mucha pena que llego y mis amigos son de... Ah, él era la voz de este programa. Y los chavos de que, no manches, ¿en serio? Y yo, sí. Y luego, a ver, hazlo. Y yo, no, hombre, no me hagan esto. Si tú y yo hablamos de alguien o tú hablas de alguien, la otra persona, y se sube ese clip sabiendo que no estás generándole un odio, la otra persona se va a defender y también se va a subir al tren de decir, este es mi momento para subirme y hacerme yo también viral. En este caso, la persona que vaya a responder. Social Trenders, en línea. Hola y bienvenidos a esto que es Social Trenders. Yo soy Marce Ayala y como cada martes estoy muy contenta de recibirlos con más contenido sobre la industria de la economía del creador. Y esta semana les traigo también un súper invitado que nos va a hablar sobre cómo triunfar en los canales de YouTube, en las redes sociales y sobre todo con temas controversiales. Ahorita nos vamos con él y como saben, antes de hablarles del invitado, primero les quiero recordar sobre InPager, que es la plataforma que está profesionalizando esta industria y que impulsa a los creadores a ser creadores de contenido y vivir pues de esta gran industria que a todos nos encanta en este podcast. Y ahora sí, no me voy a alargar más en esto, les quiero presentar a Carlos Uriel. Carlos, mucho gusto tenerte aquí. Mucho gusto, Marce. Gracias por invitarme. Estoy muy contento. Es un gusto tenerte aquí y que nos puedas platicar toda tu experiencia, que por lo que vemos, o por lo que veo, empezaste muy chico. Ajá. Y pues a pesar de que estás muy joven, pues ya tienes muchos años de experiencia en esto, y bueno, pues qué padre tenerte aquí. Muchas gracias. Estamos bien jóvenes. Estamos bien jóvenes. Digo, ya casi podemos entrar al 30 y más, pero todavía no entramos. O sea, sí, nos aguantamos unos años. Sí, totalmente. Bueno, para aquellos que no conocen a Carlos, pues tú eres un comunicador que, bueno, también de carrera mercadotecnia y tienes más de 10 años de experiencia en esto. Has estado en televisión, en programas como Parodiando, has producido ¿Es en serio también? Estuve como voz en off, pero le ayudaba mucho en la producción a Alex Estrada y luego a otro productor que se llama Armando Medina. A ellos dos los estuve ayudando. Entonces metía muchas ideas y me encargaba justo de una sección que era la más polémica y desde ahí empecé a agarrar como carnita para invitados. No, o sea, a ti te gusta el chisme, fuego, a mí me encanta el chisme. Padrísimo. No, y digo, está padrísimo porque aparte tienes tu podcast que es parte del grupo Multimedios también, que está en Multimedios Digital, en el YouTube, que de hecho tienen bastantes seguidores, están en el 1 millón de followers. Sí, en el canal, sí, ajá. Ajá, y pues tienes muchísimas vistas que también ya vi y entrevistas a toda clase de celebridades, influencers, personas pues que les gusta la parte controversial. La parte polémica del internet que es muy extensa, nunca se acaban los chismes, apenas cuentas uno y luego ya se está generando otro chisme, entonces está increíble. Yo estoy fascinado con ese tipo de formato que tenemos. No, pues es que se me hace bastante entretenido, definitivamente. Así es. Oye, Carlos, pues digo, me faltó algo más que pudiéramos agregar. Bueno, tu TikTok, que también estás con los 200,000, ¿verdad? 240,000, algo así. O sea, comunidad, aquí hay. Ajá, sí, y en Insta voy creciendo, poco a poquito, pero ahí la llevo. Qué fregón, de verdad. Muchas gracias, Marcia. Oye, pues felicidades por eso. Gracias. Y pues ahora sí vamos para adelante. Este podcast siempre lo inicio con una pregunta que por ahí los quienes escuchan este podcast ya se la saben. Pero para ti, ¿qué significa el ser un influencer? Y llámale youtuber, llámale figura pública, creador de contenido, como tú quieras. Pero para ti, ¿qué significa tener una persona de este tipo? Para mí significa saber lo que vas a decir en las redes sociales, dar un buen mensaje, darle a entender a la gente también que ser creador de contenido no solamente se utiliza para decir, me conocen aquí, tengo visualizaciones, me hacen un descuento, pido cosas gratis, que pasa con muchos influencers, sino para mí es el dar un mensaje a la gente y que realmente le dejes algo positivo. Algo positivo o mínimo que les intentes cambiar el chip sobre algún tema o algo. Digo, no con toda la gente se puede, pero para mí eso es ser como alguien que pueda influenciar sobre una persona, no nada más hacer chismecito y quererles vender el chisme. Y ya. Oye, ¿y cómo fue que tú empezaste con todo esto? Me contabas que empezaste a los 14 años. En ese entonces no teníamos las redes como
Hoy las tenemos. Ajá, era Twitter nomás. Ajá, si acaso. Empezaba Facebook y Messenger ya se había acabado. Ajá, y Fotolog creo que Fotolog ya no estaba y Metroflog y Fotolog, esos eran los que apenas iban desapareciendo. Estaba Vine. ¿Te acuerdas de Vine? Sí, claro. Entonces, sí, pues ahí empezaron nuestros youtubers estrellas. Ajá, ¿no? Los grandes ahorita en redes sociales, pero solamente estaba Vine, estaba Twitter y Facebook, así como que pues para cuando estabas en la escuela y te agregabas a alguien y ponías estados nomás a lo menso, de que aquí en el cine. Al que te gustaba, ¿no? Ajá, pero literalmente eran las únicas redes sociales, o bueno, no, había más, pero eran las únicas como que sobresalían un poquito, pero para esa edad que yo tenía era muy X. Y ahorita los niños de 14 años ya con Facebook, TikTok, Instagram y todo. Tienen todas las redes sociales para Ajá. ellos. Oye, ¿y cómo fue para ti empezar en un medio de comunicación? Porque tú empezaste en medio, ¿no? En Parodiando, me comentabas ahorita. Y de pronto cuando empiezan las redes sociales, ¿cómo empezaste tú en esta industria del entretenimiento? En las redes. Bueno, primero en tele y luego que te fuiste Es que en la tele, mira, soy imitador, parodiador, hago muchas voces. Pero todo salió porque estaba enfermo un día de la garganta. Tengo una sobrinita, como ya te había explicado. En ese entonces ella tenía... ya había nacido, sí, pero... Creo que le hice una voz de Mickey estando enfermo, no me salía. Y yo decía, me sale increíble, no sé. Pero empecé a descubrir que hacía voces y justo mandé el casting por Facebook, por redes sociales. Wow, o sea, literalmente tu carrera inició con redes sociales. Ajá, o sea, lo mandé, publicaron el video en Parodiando, de hecho todavía está ahí, es cosa que sigo compartiendo para que se me vaya quedando de recuerdo ahí en Facebook. Sí. Te digo, estaba muy chiquito y ahí la gente empezaba a comentar que sí, que participe, que vaya, que haga duelo de voces. Wow. Entonces me mandaron un correo y ahí empezó todo el tema de entrarle a Parodiando. Había un tema en específico que tenía que firmar mi papá un contrato con Televisa porque antes sí, pues eras menor de edad. Ajá, pero aparte el problema es que solamente el papá era el tutor legal, no era la mamá en ese entonces. Yo no entendía ni qué, pero me volaron para allá, fueron al aeropuerto por mí en una camioneta negra de esas de Televisa, es enorme. Nos quedamos en una casa, creo que era en Tlalpan, o Calzada, sí, algo así, Tlalpan, una casa enorme donde estaban todos los parodiadores. Nos levantaban a las 5 de la mañana, como si fuera cárcel. O sea, los guardias tocando así, literalmente así, con un sartén, una lámina, para levantarnos a las 4:30, 5 estar bañados, 6 desayunar porque había chef ahí en la casa. En la casa. Ajá. Y a las 6:30 llevarse a todos a Televisa porque las caracterizaciones empezaban a las 7 y de 7 a 12 de mediodía los caracterizaban a todos. Ya los que íbamos de duelo de voces ya era otro tema porque no tenían que caracterizarnos, claro. Pero llevábamos la misma friega que ellos. ¡Wow! O sea, pues empezaste con todo tú en entretenimiento. Y muy chiquito. Y muy chiquito. ¿Y esa experiencia cómo te ha funcionado para hoy estar en redes sociales en la parte de entretenimiento? Yo creo que se despegó totalmente de lo que yo quería hacer. O sea, porque mi intención era quedarme en los medios. Fíjate que no me gustaba la tele. Ahorita como que me empezó a llamar mucho la atención. Pero me quería quedar en radio. Pero la vida me fue llevando a las redes sociales. Entonces, te digo, se fue despegando completamente. O sea, esa parte que no la dejo como quiera de la tele y la radio. Pero me fui de lleno a las redes sociales. Y para mí fue como ok, si la vida quiere que yo esté acá, pues le voy a entrar. Porque mucha gente me decía, eres muy creativo, porque empecé a subir videos imitando también. Y en ese entonces, te digo, que estaba Facebook, empecé a hacer imitaciones. No sabía ni editar, no sabía ni siquiera cómo poner una imagen en PNG o vector, no sé, para que se viera la caricatura de la voz que estaba haciendo. Y empecé solito a editar. Entonces me empezó a ir bien en redes sociales con los videos. Sí. Y ahí fue cuando empecé a crecer, o sea, levemente, hasta que hubo un momento en que los videos se hacían virales. Y con puras voces. No manches. Pero ahí, te digo, me despegué mucho de lo que yo quería hacer, que era hacerlo en tele o en radio. Entonces me fui a sí, porque redes sociales. Tú tienes voz, o sea, tú has utilizado tu voz para varios proyectos, como Es en Serio. Ajá, para Es en Serio, en Exa FM también estuve ahí cuando tenía 15 años, estuve en Radio Disney trabajando aquí en Monterrey. Cuando estaba, ahorita ya no está, se convirtió en otra estación y pues para varias cosas ya. Y pues en multimedios ahorita, cuando hay cosas digitales, normalmente yo me aviento Tú te avientas la voz. Esa parte. Ajá. Madres, o sea, si han escuchado de pronto la voz de Dios, como le dicen en los programas, es la voz de Carlos. Oye, a mí me da mucha pena no cuando... manches. Hay veces que
que salgo con amigos de la tele, o sea, de ahí de multimedios. El canal, y, claro. Ajá, que saben lo que hago. Y luego vamos con otro grupo de amigos que no saben... Nada. O sea, nada de que soy locutor o que tengo un podcast, que no saben absolutamente nada, Marce. Y me da mucha pena que llego y mis amigos son de... Ah, él era la voz de este programa. Y los chavos de que, no manches, ¿en serio? Y yo, sí. Y luego, a ver, hazlo. Y yo, no, hombre, no me hagan esto. No sé si a ti te ha pasado, pero da mucha pena que te quieran hacer lo que haces en tu trabajo. Sí, como, sí, es sí. como, a ver, eres arquitecto tú, a ver, hazme una casa aquí en este momento. Sí, o eres atleta, a ver. A ver, que ponte a hacer las algo. sentadillas. De que... Sí, pero da mucha Sí. pena. A mí me da mucha pena. Entonces, casi siempre procuro que la gente no sepa a qué me dedico. Bueno, cuando lo vean en la calle, díganle que lo haga. No, sí, cuando es alguien desconocido sí lo hago, ¿sabes? Porque Sí. no me gusta decirle que no a la gente. Rechazarlos, claro. Ajá, pero cuando sé que lo están haciendo como de que, como que lo están presumiendo hasta cierto Ajá. punto, digo, está chido, pero a mí me da mucha pena y más cuando estamos en una reunión es como, te vuelves el centro de atención y para mí es, Da pena. sí, da pena. Sí. Y eso que no soy nada introvertido, ¿eh? Y está chistoso porque tú has estado tanto detrás de cámaras como delante de las cámaras, en este caso. Me ha pasado mucho, pero ha sido una experiencia bastante curiosa. Ya. Que ha ido despertando en mí como que ese lado de que me guste la tele y que me guste también el internet. Claro, qué fregón. Gracias, Marcelo. Oye, y del lado de contenido controversial, que eso es una de las cosas que quiero tocar en este episodio. Sabemos que hay una línea muy delgada entre a veces que dicen que es contenido de impacto positivo, que impacto que es negativo y demás. ¿Cómo ha sido para ti y qué es lo que recomiendas también en esa parte? O sea, que ¿hasta dónde está bien decir que es controversial y hasta dónde no? Está bien decir que es controversial cuando no es un problema que sepas que se puede ir a cosas más grandes como temas legales, Ajá. como insinuar atacar a una persona, generar odio para a esa persona, insultar. Cuando ya hay un insulto en este contenido que ha pasado, por ejemplo, en el podcast que tenemos ahí en Multimedios, cuando se vuelve algo como que yo siento que ya es un insulto, digo, creo que esto ya... Yo mismo hago que vaya bajando la plática, Claro. porque yo no quiero que ofendan o que critiquen a la persona de la que está hablando mi invitado o de lo que estamos hablando nosotros. Y cuando sí es bueno, cuando es un tema polémico que puede servir para que, digo, tú te das cuenta, tú que estás en esto, que te das cuenta en el momento que estás platicando con el invitado y dices, este clip va a ser bueno. Sí. Dices, esto se va a servir. Dices, de aquí a aquí se tiene que cortar. Sí, y cuando son opiniones personales, ¿sabes? Cuando son opiniones personales que no generan, que no le afectan a la otra persona, eso es cuando puedes decir, es un contenido polémico que puede generarnos números y puede ser para bien. Ajá, porque también después, si tú y yo hablamos de alguien o tú hablas de alguien, la otra persona, y se sube ese clip sabiendo que no estás generándole un odio, la otra persona se va a defender y también se va a subir al tren de decir, este es mi momento para subirme y hacerme yo también viral. En este caso, la persona que vaya a responder. Que siento que mucha gente no se da cuenta que mucho es show. O sea, que al final del día es uno ataca para que el otro ataque y a veces hasta se ponen de acuerdo también entre ellos para atacar entre ellos y nada que ver, o sea, se llevan bien. Mira, en la tele sí pasa mucho que todo es show, todo, o sea, todo. Sí. Las peleas, los despidos, los gritos, pero en internet a veces, cuando tienes invitados que ya no sabes si están arreglados tal conductor con un periodista, se tiran y tú ya no sabes realmente porque luego los ves dando entrevistas en otros medios y ya le está tirando, duro. O sea, duro. E incluso a veces llegan a lo legal. O sea, yo me he enterado de temas que digo que no, o sea, después del podcast sigo teniendo contacto con los invitados y que nos agregamos a WhatsApp y todo eso y me dicen, no, esto ya se va a otros temas. Después de lo que yo dije, me contestaron, entonces me dice el invitado, y ahora estos temas ya se van a cosas más grandes, ¿sabes? Entonces ahí yo ya no sé cuándo es show y cuándo no. ¿Y te han pedido eliminar contenido, decir este clip no, bájalo? Sí. No manches. Sí, nos lo pidieron hace 4 meses, fueron alrededor de 5 clips que iban para el 1,000,000 de visualizaciones. Y fue YouTube. Un tema en Facebook, era en Facebook, en TikTok y en Instagram. Madre santa. Entonces,
Es un tema, yo por ejemplo, que trabajo llevando también redes sociales, estoy dentro del equipo de redes sociales de Multimedios Digital. Que justo llevas también TikTok, ¿no? O sea, Ajá, de esta multimedios. parte de TikTok. Sí, justo. Que esa es una historia muy buena que tengo que contar sobre mi jefe, que respeto y admiro mucho, pero cuando nos pidieron bajar esos clips, tú sabes que cuando eres parte de un equipo y tú no eres el jefe, tú no puedes decidir bajarlo o no. hacerle cambios. Entonces, me hablaron, me amenazaron, incluso. Y tú no podías hacer nada todavía. Y yo era, oye, no, o sea, sí se va a hacer, pero déjame le aviso a mi jefa y a mi jefe, porque yo no puedo tomar decisiones por mí. Sí. Entonces nos pidieron bajar esos clips, pero sí se llegó a un, te voy a demandar, voy a hacer esto, ya no vamos a ser amigos, cosas así, ¿sabes? Y es algo que yo digo, son gajes del oficio, porque, digo, nuestra idea nunca es hacer que el invitado quede mal, jamás en nuestro podcast, o sea, se le avisa al invitado, queremos que quedes bien, queremos que te defiendas de lo que tú te quieras defender y lo que quieras contar se cuenta, y lo que no te guste se borra, o sea, nos dices al final. Que por cierto el podcast se llama Derramando el Té. Derramando el Té, ajá. Una producción de Gloria Quesada ahí en Multimedios Televisión, pero sí, o sea, fueron amenazas que yo dije, wow, no me esperaba tan pronto que alguien me amenazara con denunciarme o demandarme por un clip, porque a esa persona se le estaba atacando mucho por lo que había contado. Pero era una historia muy personal de esa o esa invitada, invitada, y no le gustó que se le atacara. Pero tú sabes que a la gente en redes sociales es cruel, es muy fría, se esconden detrás de un perfil falso, o incluso hay gente muy valiente que con sus perfiles principales y siendo reales van y atacan, y les vale. Uno no puede detener a la gente, Marce. Tú sabes que no te puedes limitar, no sabes qué pueda pasar con un clip. A veces uno puede pensar, esta historia es muy buena y el público la recibe, y no pasa nada, pero hay veces que si llega a funcionar, se hace viral y uno piensa, es un clip muy bueno que puede dejar una enseñanza, y te lo voltean completamente y dicen, se está haciendo la víctima y vato no sé qué o vieja, así, no les importa, les vale. Entonces esa es una de las cosas que creo que ha sido difícil, el tener que recibir reclamos de algún invitado. No me ha pasado, solo me pasó con esa persona. Ocasión. Pero... Y no manches, digo, te ha pasado una vez, pero esa única vez se elevó completamente el nivel de reclamo. Era la 1 de la madrugada. Bájame este clip porque me están insultando. Y yo, sí, pero te voy a demandar porque no sabes que no sé qué. Yo, ¿y era influencer o celebridad? Estaba en tele. Está en tele. Y está. Ajá, o sea, me sigo llevando muy bien con esa persona, pero sí es como, no manches, se supone que somos amigos. Yo creo que... También ellos deben de entender, digo, y la mayoría de las personas que estamos en el medio comprendemos los procesos que pueden llegar a ver en el medio, ¿no? Es que si estás en la tele, debes de entender que lo que haces en la tele, también la gente lo critica, pero no lo critica en ese momento en redes, porque no está en redes, lo está viendo en la tele. Pero cuando subes esas partes a Facebook, a los medios digital, sí. La gente se va a poner a comentar, y es que es algo común, toda la gente, o sea, para eso es el internet, para que la gente comente de tu vida, comente de lo que estás haciendo cuando te dedicas a esto, porque, o sea, porque uno sube fotos con su familia o con sus amigos a Facebook, porque sabes que la demás gente la va a ver, porque te van a comentar por esto. Entonces, pues si no te gusta, entonces vete de la tele o vete de las redes sociales y nadie se va a meter en tu vida. Sí, o sea, al final estás en el ojo público, por algo se le dice así, porque es el ojo de la gente que al final del día estamos todos juzgando todo el tiempo. Siempre. O sea, no podemos ver algo y no juzgar. O sea, creo que siempre estamos con nuestras ideas. Obviamente depende de lo que hagas con eso que está en tu cabeza, lo que cambia las historias y demás. Pero te van a juzgar. Y demasiado. Aquí uno se expone y ni modo. Fíjate que a mí me ha tocado mucho que me atacaban cuando hace como que 4 meses, muchísimo. Y hay un momentito cuando empiezas a leer esos comentarios que a mí sí me llegaban a afectar al principio, pero dije, a ver, ya tengo unos años estando en radio. En la radio tú sabes que nadie te ve. La gente solamente te escucha y es transmitir, y la gente no sabe ni qué onda con tu... De hecho, la audiencia de radio se me hace la más noble de todas. Pues porque como no te ven. En lo personal, ajá. O sea, yo estuve en radio también en la universidad y era una audiencia bien diferente, bien linda, bien amorosa.
te hablaban para decirte, me gusta escucharte, gracias. Ajá, eso es lo padre de la radio, es Sí. la magia de la radio. Pero cuando estás en la tele o en internet Dios y santo. te ven cualquier cosita que no que no le gusta a la gente, que tú ni bronca tienes con eso, y te lo critican. Entonces, a mí sí me llegaba a afectar porque sí había comentarios de señoras. Deja tú, el problema es que eran señoras comentando. Y yo decía, yo pensé que el público al que pensábamos dirigirnos era jóvenes de entre 20 y 30 años. Y ahorita nos Y damos no cuenta que pasó. nuestro público es de 25 a 60 años, ¿sabes? Wow. O incluso de 30 para arriba. Y señoras comentando o intentando insultarme o intentando hacerme sentir como menos. Y para mí era, me debería de preocupar. Y yo, había momentitos en los que me daba bajón, pero después ya me las agarré, o sea, de broma, ¿sabes? De risa. Ahorita ya no me afecta lo que la gente pueda decir en redes, porque pues ni nos vamos a conocer nunca. Sí. Es gente que a la gente nunca, bueno, a varias gente nunca la vas a tener contenta, no todos, porque así como hay comentarios malos, hay también comentarios muy buenos. Claro. Pero ahora me dan risa esos comentarios. Cuando ando de malas sí me pongo a contestar así de que... No manches. Sí, y usted también tiene cara de no sé qué. Pero, o sea... Ya viste tu Facebook. Ajá, y luego me arrepiento y los borro al día siguiente. No manches. Fíjate que yo tiendo a felicitar a los primeros haters. O sea, cuando un talento tiene sus primeros haters, siempre los felicito. Porque significa que estás dando de qué hablar. O sea, significa Sí. que la gente te está dando importancia. Cuando no tienes haters, es como... Qué raro. O sea, no puede ser todo positivo en esta industria. En este mundo ojalá todo fuera todo positivo, pero no lo es. Y en las redes la gente le encanta llamar la atención, entonces yo siempre, no sé, siempre me voy por felicitarlos y decirle, estás haciendo algo bien, estás dando de qué hablar, entonces síguele así. Sí, Vamos tienes por razón. adelante. Después de, te digo, de esos, como de leer como este tipo de insultos, de ahí yo también dije, ok, si esto está funcionando sin yo hacer algo polémico y la gente está diciendo cosas... Está hablando. Ajá, o están diciendo, no sabes entrevistar, no sabes preguntar, no dejas hablar, no esto y lo otro. Dije, si están haciéndolo ahorita, que voy empezando, dije, creo que es el momento para hacer clips polémicos, para que la gente siga comentando, pero ahora comenten sobre la polémica que se está tratando con el invitado. Claro. Y esa ha sido hasta ahorita la receta clave. que nos ha funcionado para hacernos virales con el los videos. podcast. Ajá, porque nos ha pasado que ahorita se traen mucho el de la señora católica, uno donde se Uy, ríe, y ya o sea, lo agarraron muchas páginas, tiene 1 millón de likes, 2 millones, lo subió Elan, ¿sabes Sí, quién es? sí, claro. Le hizo dúo, me etiquetó. Que es el de la risa de señorita. De señoras golosas, ajá. Entonces, se nos hizo viral después de algunos meses y digo, bueno, pues creo que es el momento de... O sea, lo pensamos hace meses y dijimos, es el momento de agarrarnos de este tipo de cosas para o sacar contenido polémico porque la gente comenta. Entonces, van a seguir compartiendo momentos, van a seguir robándose clips y nos ha funcionado muy bien. Hoy hay muchísimos programas, muchísimos episodios, bueno, podcast y demás que buscan generar justo lo que tú estás haciendo, ¿no? Polémica. Pero ¿cómo manejas o cómo controlas y preparas tú al invitado para eso? Digo, a mí me ha pasado, hay creadores que antes de venir a Social Trenders, igual también les cuento un poco, que sí me han dicho, oye, ¿me puedes mandar las preguntas antes? Oye, ¿el tema de qué es? Porque no se meten en polémica. Evidentemente depende mucho el perfil. Pero ¿cómo tú preparas a un invitado para este tipo de pláticas que son a veces difíciles de tocar con ellos? Mira, bueno, aquí primero te quiero preguntar algo yo a ti. ¿No te molesta a ti como entrevistadora o presentadora que te pidan las preguntas antes? No me gusta que me las pidan porque es como, me gusta más que te sorprendas, o sea, que me des la respuesta natural, pero al mismo tiempo la naturaleza de mi podcast es como muy, y la gente lo sabe, que es hablar del behind the scenes de la industria, es business, ¿no? Negocios. Entonces, pues no tengo mucho problema. Ya. O sea, al final yo sé que no me van a decir que no. De hecho, justo una persona que era como, que no se me olvida, una persona que es de los invitados más pesados que hemos tenido en el podcast, sí fue así como, oye, pero segura que no vamos a tocar ningún tema controversial. Y yo así, no te preocupes. Okay. O sea, únicamente es laboral. Y tuve que invitar gente que él conocía antes hasta que logré que confiara en mí. Que se diera cuenta que la entrevista iba a ser... Que era safe, ajá. Sí, okay. Sí, que tuvo la referencia de que era seguro. Entonces, sí he tenido como ese tipo de casitos, pero en general, como no es un programa muy controversial, sino más laboral, pues...
A mí sí me molesta mucho que me digan, me mandas la pauta antes. Yo no la hago, o sea, para el podcast hay un equipo detrás de este podcast o sea, muy grande, podría decirlo así. Gloria Quesada, que es mi jefa en multimedios, aparte es la productora, es la cabeza maestra, la mente maestra detrás de este proyecto que nos ha funcionado, y siempre se lo digo y siempre lo digo cada que me preguntan. Gracias a Gloria Quesada y sus ideas estamos ahorita triunfando, siento yo que estamos triunfando, y ella es la que sabe cómo llegarle al invitado con alguna preguntita. Te digo, me preparan a mí una pauta. Sí. Yo me informo del invitado, pero cuando llega el invitado o cuando lo invitamos, no creas que se le dice, oye, te voy a preguntar esto y te voy a preguntar también esto y vamos a... No, o sea... Es a la yugular. Y te puedo poner un ejemplo de alguien que yo no conocía en persona, pero yo creía que era muy mala, o sea, que era mala onda, es Marcela Mistral. Ya la tuve 2 veces en el podcast, creo que la segunda vez que fue... yo creo que cuando un invitado te repite en un podcast cuando no lo conocías es porque le gustó la plática, le gustó todo. Entonces, eso quiero pensar, Marcelita. Entonces, no la preparé. La primera vez, los clips de ese podcast se fueron al 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000 en TikTok. Ajá. Pero jamás fue con la intención de vamos a hacernos virales, Marcela. No, era vamos a tener una plática y eso sí se les dice, es un podcast de chisme. O sea, completamente de chisme. La única manera en la que yo siento que podría prepararlos sería intentando caerles bien antes de iniciar la entrevista. Pero sin ser hipócrita, soy yo mismo con ellos, los recibo bien, les ofrezco algo de tomar. Que se sientan cómodos, ajá, ¿no? Y sí les digo, lo que no te guste se borra. Y ya en el momento cuando empezamos a platicar, ahora sí se van dando las preguntitas, pero ahí es también cuando yo utilizo chícharo en la mayoría de las entrevistas, porque si hay algo, yo estoy enfocado en lo que me está diciendo el invitado, pero también al mismo tiempo estoy viendo en la pauta lo que sigue, o estoy pensando en lo que las respuestas del invitado nos puede llevar, pero la productora también, cuando yo no me doy cuenta de que algo ya se puede agarrar para irnos por otro lado, me lo dicen acá. Entonces, cuando las pocas veces que no he tenido chícharo, ahí es cuando yo digo, tengo que estar muy atento a lo que me está diciendo el invitado, porque sé que de lo que me pueda decir pueden salir un tema interesante que pudiera funcionar para hacer un contenido controversial y que pegue. Y ha pasado mucho. Entonces, yo creo que esa es la clave también, el estar bien pendiente de lo que me dice el invitado, porque si no, te vas por otro lado, te dice algo muy bueno, pero luego tú sigues con la pregunta que viene y ya se te fue el hilo de lo que te estaba diciendo. Entonces, hijo, eso es estar centrado. Me pone como... siento la adrenalina nada más de escucharte con todo lo que me estás diciendo, porque siento que es un hilo bien delgadito y que nunca sabes qué puede pasar, o sea, qué puede salir mal, que el invitado una pregunta se ofenda, se levante y se vaya, que eso lo hemos visto en millones de programas en televisión, ¿verdad? También. Esta pauta, que por cierto, para aquellos que no saben qué es la pauta, digo, yo sé que hay pauta en redes sociales, pero también pauta en cuanto al guión, o sea, tu guía, ¿no? De lo que tienes que decir. Siento que ustedes, como grupo multimedios, han sido unos genios en la controversia, en manejar la controversia. Y lo más chistoso y justo lo que yo veo es cómo talento que ha salido enojado o que sale enojado, que vemos que sale enojado, regresa con ustedes, como por ejemplo la Marcela Mistral, que no salió enojada la primera ocasión. Pero sí, ¿tú cómo ves que ellos manejan esta parte de la controversia? O sea, los talentos realmente sí se enojan. Hay más talento que no les gusta la controversia, hay más talento que sí la aguantan. ¿Cómo los ves a ellos? Mira, nosotros somos... esto sí lo quisiera dejar en claro porque mucha gente piensa que los mismos de redes sociales somos como que los mismos que hacen televisión. Y no. Entonces, es multimedios, los de producción que hacen programas en vivo grabados, está Multimedios Digital que nos dedicamos a lo de redes sociales, pero siempre está todo conectado. Está Multimedios Deportes, Multimedios Noticias, todo esto. Todos son parte del mismo grupo, ¿no? Pero son diferentes áreas. Partes, pero sí. Ahí te va. Siento que yo conozco ya muchos productores porque me tocó estar 1 año y medio en Es en Serio. Y que Es en Serio es controversial. Bueno, fue controversial. Fue muy controversial. Ahorita ya están en otra etapa con otros conductores, pero fue muy controversial. Pero justo esto que me preguntas de Marcela no se fue molesta, pero sí se fue como con me están obligando a decir algo en el chícharo que quizá yo no lo quiero decir. Ya.
pero tú sabes que hay veces que se tienen que seguir órdenes en donde trabajes. O sea, no importa si es la tele, no importa si es en una oficina o en una fábrica, tienes que hacer lo que te dice el jefe. Ya si no te gusta, tú decides, no lo voy a hacer y córrame, no importa. Sí. Pero Marcela logra entender perfectamente cómo van las cosas, pero el tema de los demás conductores, yo siento que hay más gente que sí le gusta hacer polémica que gente que no. Y la gente que no, ya no regresa. Y tienes mucha razón con eso que dices. Después de que se hace una polémica, no se enojan ni vuelven. Pero hay una conductora justo en especial que yo le tengo mucho cariño, la quiero muchísimo. Nos mensajeamos, nos seguimos en Insta y nos mandamos bonita vibra, pero que no ha querido volver. Y ni siquiera ha querido ir al podcast sabiendo que somos distintas ramas por lo que le hicieron. Por lo que le hicieron sus compañeros, sus compañeros de programa, y como me hicieron polémica, yo no quiero prestarme a regresar ahí. Entonces, sí hay mucho talento el que dice, sí le entro, pero hay también otro talento que dice, no regreso porque me pasó esto en este programa y no quiero que me vuelva a pasar. ¿Qué es lo más duro que has visto que le ha pasado a alguien por el tema de controversia? No sé si puedas contar algún caso en particular que hayas visto o vivido, o si quieres sin nombres, no pasa nada, aquí ya no la sabemos. No, yo creo que sí lo podría decir. Siento que sacaron mucho de contexto el aplauso de Brenda Besares. Okay. Yo todavía no trabajaba en multimedios, pero sí sabía, aquí en Monterrey nos encanta ver multimedios, pienso yo, y había un aplauso que ella daba, que decían que estaba callando a una conductora que es Gina Pastor. Entonces, Brenda después de ahí fue muy atacada, sin saber realmente lo que estaba pasando, pero todos dijeron que le estaba aplaudiendo a Brenda, y la historia de Brenda es otra. Entonces, se empezó a hacer mucha grilla hacia Brenda Besares, y nadie nunca hizo por preguntarle y me refiero a la gente que la criticaba, nadie hizo nada por decir, Brenda, ¿y es real esto? Entonces, ella se quedó con esto tan dentro que ya no quiso regresar, te digo, y la hemos invitado al podcast, ya había dicho que sí, me dijo, pero porque sé que contigo es diferente. Entonces había dicho que sí, luego volvió como que a titubear, a decir, ay. Y fue de que mejor nos esperamos un poquito más, amigo, por esto, por lo otro. Ya no la quise molestar porque sé que una vez trae también batallas internas que dices, oye, mejor ahorita ni le muevo ahí. Pero ella ha sido una de las conductoras que yo siento que le ha pasado algo, o sea, que fue lo más fuerte para ella en ese momento, y quizá pueda seguir pasando, porque cada entrevista que va le preguntan, y es como la quieren hacer ver mal, más allá de que ella pueda decir su versión y pueda limpiar eso que dicen que hizo, que yo, a lo que yo sé platicado por ella, pues no lo hizo con ninguna intención de dañar a alguien más. Entonces siento que ella ha sido muy atacada. Otra también, Cintia de la Vega. Uy, sí, Cintia de la Vega está, que de hecho es alguien que quiero invitar al podcast pronto, a ver si podemos invitarla al podcast. Cintia, tienes que venir, Cintia. Aquí hablamos de trabajo. Ajá, Cintia ya está ahorita en Ciudad de México, pero Cintia es una de las entrevistadas. Yo considero que es amiga mía, a veces iba a su casa y nos aventábamos chismecitos, así que con un lunch no sé, jueves en la madrugada, etcétera. Y ella ha sido muy atacada. En mi podcast ha sido una de las personas más atacadas, en las que yo descubrí que, lo que te decía ahorita, que la gente es muy cruel, que la gente se mete con sus hijos, la gente se mete con la apariencia, se mete con todo lo que se pueda tirarle, le tiran. Entonces, también me tiraron a mí, me llevaron entre las patas por entrevistarla. Y a mí lo que no me gusta, y que siempre he dicho en los comentarios cuando me atacan, o en las controversias en las que salgo también ahí arrastrado, es cuando va un invitado a mi podcast, yo no lo voy a encarar para decirle, tú estás haciendo mal esto, y dicen en internet que tú, y que tú, y que tú, y que tú, porque es mi invitado. Claro. No lo voy a tratar mal, ni lo voy a insultar, ni lo voy a hacer sentir menos, porque es como cuando llevas a alguien a tu casa, no lo llevas para fregar. Para que se sienta mal, sí, para tratarlo mal, lo tratas para que se sienta en casa, para que se sienta en confianza y platique, que realmente sea una plática de ¿cómo se dice? Pues de valor, ¿no? Ajá, y mira, y siento que Cintia es una persona muy inteligente, que ha sabido utilizar esas polémicas en internet para bien, porque el que hablen de ella, como quiera, la vuelve la mantiene arriba en redes sociales, y sabe cómo llegarle a su público, se muestra tal como es ella, y por eso la gente la sigue queriendo, y la siguen, y la siguen, y la siguen, a pesar de que sigue siendo de repente muy atacada,
Pero Cintia de la Vega es muy buena, es muy linda persona y le voy a decir, tienes que venir con Marce para que veas. Que aquí vamos a platicar, o sea, realmente a mí lo que me gusta mucho es saber detrás pues de la industria, ¿no? Que no es, que si bien no son chismes, chicos, pero sí es a veces importante saber a dónde nos estamos metiendo como industria, ¿no? Que hay muchísimas áreas, o sea, sí está la parte complicada de que tienes que crear contenido todo el tiempo, pero también esa parte emocional de cómo lidias con todo este odio, ¿no? Que se mueve en las redes sociales. Sí. Y aparte que todas las redes sociales tienen un tipo de odio diferente, diría yo. El de TikTok me da mucha risa. O sea, la neta, el odio de TikTok está chistoso. El de Twitter es el peor de todos. En YouTube no les entiendo. Siento que hablan sin sentido. Ajá, es como si te toparas a alguien así, va hablando solo en la calle y tú, sí. Y va otro respondiendo y eso. Que sí, porque hace poquito estuvo Caro Solís aquí, Carolina Solís, la periodista, y justamente hablaba de eso. ¿Para qué o sea, el tiempo es dinero, ¿para qué le regalamos dinero a la gente? Exacto. No le regales dinero, o sea, no le regales tiempo, ¿no? Y sí es cierto, o sea, el odio es algo que hay allá afuera y que no necesariamente creo que sea lo más importante. Fíjate, a mí me ha pasado mucho, Marce, últimamente, porque hace como 2 semanitas me traían en el tema, hace como 2 semanitas, en un tema con un doctor de aquí de San Pedro, que yo no tenía la culpa de nada, pero solamente hice una pregunta, se me empezó a atacar mucho. Madre y esa misma gente que me atacaba, yo sí me tomé el tiempo de responderles porque era un fin de semana, no tenía nada que hacer. Estaba en mi descansito y dije, ok, les contesto, pero no de malas, les contesté de buenas. Oye, ¿y sabes realmente el contenido? No es cierto, no fue con un doctor, fue con una botarga fue con una botarga que hace drag queen. Sabrás quién es. Sí. Que según yo hablé mal de ella, no hablé mal de ella, hay pruebas, pero ahí te va. Me empezaron a criticar tanto, me mandó hate, mucho. Me llegaban 300 mensajes por día y fueron 3 días seguidos. No es broma. Y insultando sobre mi apariencia física, sobre el color de cabello, sobre si estoy delgado, que si el color de piel, lo que sea. Criticaron tanto que yo decía, ¿qué tan enferma puede estar la gente para meterse con la apariencia física de otra persona? Ajá. O sea, y más que la otra persona haya incitado a que fueran a hacerlo. Yo lo que les contestaba era, oye, después de que me insultaban les contestaba, oye, ¿sabes realmente lo que dije? ¿Sabes? ¿Tienes una prueba de que yo lo dije? ¿Sabes el contexto? Ajá, y me contestaban, no, pues no lo sé, pero es que me están diciendo que tú lo hiciste y yo, ok, aquí está lo que dije. Creo que el que te metas con la... Después de que les decía eso, les ponía, creo que el que te metas con la apariencia física de alguien no es algo que te gustaría a ti que te hicieran, porque a mí no me... Yo les decía, a mí ahorita no me afecta, pero ¿qué tal si ese comentario le llega a una persona depresiva o vas y atacas a una persona depresiva que incluso puede terminar en quitarse la vida? Entonces, hasta sí entendían, Marce, porque me decían, tienes razón. Es que a mí también se me ha atacado por esto y por esto y por esto. Y yo les contestaba, es que uno no se debe de dejar atacar, pero no atacando también, sino se habla como personas... normales, como humanos, como personas... Y me terminaban dando follow y poniéndome, oye, ya vi, y pues la verdad es que te ofrezco una disculpa, no quería insultarte. Y ahí es cuando uno también sabe, tienes que saber cómo voltearle el chip a la gente y que la gente se quede de este lado cuando estaba del otro lado, y que se den cuenta de realmente cómo es el internet, porque el internet te puede mandar a decir cosas cuando tú realmente ni lo hiciste. Sí, creo que hay que consumir las redes de forma responsable, ¿no? Al final del día. Es un arma de doble filo. ¿Hace cuánto empezaste con el podcast? Hace casi un año, en agosto del año pasado empezamos, pero, ay no, Marce, era una idea muy guajira que, lo tengo que decir, en televisión... No en multimedios, en varias partes yo pedí oportunidad y no me la daban. Sobre todo porque hay muchos productores en los que te dicen, no, es que tienes que ser blanco, es que tienes que tener unos rasgos físicos así, tienes que, etcétera. Entonces, a mí eso nunca me pudo. Yo dije, un día voy a lograr lo que tengo en mente. Entonces, el podcast inició hace casi un año y fue, te digo, una idea tan guajira porque yo solamente llegué con mi jefa, Gloria Quesada, y le dije, oye, quiero hacer esto, ¿me podrán prestar el estudio para hacerlo para mis redes sociales? Ajá. Y me dijo, déjame preguntar, y luego pregunta, pero luego le digo, oye, ¿y si me prestan las cámaras? ¿Se podrá? Porque yo decía, pues estoy aquí en redes, ya tengo 4 meses más, aparte de lo que tenía en ese en serio, dije, yo creo que ya puedo. Sí. Y me dijo,
déjame ver, pero yo creo que ahí sí la veo más difícil. Y le dije, oye, iluminación. Y de la nada se me ocurrió, le dije, oye, ¿y si lo hacemos aquí? Y me dijo, va. O sea, cuando me dijo va, yo dije, no manches. Ella siempre ha sido bien buena persona, es bien linda, es una jefa muy, muy accesible. Y me dio el sí. Entonces, empezamos con cosas tan básicas, Marcia, que agarramos... Hay una bodega ahí en Multimedios, de donde sacamos las cosas para el podcast. O sea, agarramos una mesa, agarramos un mueble que estaba solo, viejo, usado y todo. Agarramos una mesa que estaba en el comedor y pusimos fotografías tamaño carta que yo hice en ese entonces. Y la productora fue de que, ok, vamos a traer una cámara, otra cámara. Empezamos con 2 cámaras, con los 2 micros, pero eran unas tomas que se veían, no sé, era algo muy casero. Ya. Y conforme fue pasando el tiempo, incluso el primer podcast, los primeros 2 clips pasaron los 3 millones en la primera semana. Y nos emocionamos, obviamente uno se emociona, claro, porque se voy empezando y funcionó. Pero después de ahí dijimos, ¿y si solamente fue por pura chiripa, suerte? Sí. Pero después descubrimos que no, porque seguimos haciendo el podcast y empezamos a meterle más producción, empezamos a ver el tema de iluminación, empezamos a hacer cosas ya más en grande y siguió funcionando y empezamos a conseguir invitados que no cualquier... O sea, que no esperaban. Ajá, y que a lo mejor no van... Mira, no lo quiero decir así porque se va a escuchar muy egocéntrico, pero... ha habido gente que no ha ido a otros podcasts, pero porque yo los conozco y nos llevamos de hace tiempo, me dicen, va, porque eres tú, voy. Entonces, eso para mí también es como, nos ha ayudado, mejor dicho, muchísimo a que el podcast pueda crecer. Y es justo eso, digo, ya, o sea, para ir cerrando también el episodio y demás, es justo lo que decíamos antes de empezar el podcast, de relacionarnos, de ir a eventos, conocer personas. Digo, nosotros, o sea, no es un secreto que en los primeros episodios de Social Trenders ya también traíamos perfiles grandes y era así como, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde nacen estos perfiles? ¿De dónde vienen? ¿No? Y es justamente porque conoces gente, porque te relacionas, porque generas esa confianza y pues por eso que vienen contigo, ¿no? Ajá. Pero sí, te entiendo completamente y qué fregón que lograron eso desde un inicio y como tú dices, ¿no? Picando piedra, o sea, fuiste con tu jefa y te dijo un sí, o sea, cuando le insististe, cuando le dijiste diferentes opciones y ahorita mira con lo que están jugando, sí, entonces está padrísimo. Sí, nos encanta, te digo, nos encanta porque hemos tenido bastantes invitados. Creo que soy de los únicos que ha tenido, por ejemplo, a Lic María Julia, que también fue un arma, yo le llevaba a sus redes y empecé a tener una buena relación con ella, muy buena. Ya después no le llevé las redes, pero accedió a ir al podcast habiendo tantos que la habían invitado y ella como, no me gusta. Y es que confianza. No me gusta. Ajá, y me dijo, vamos a hacerlo. La Lic es una señora hermosa, o sea, es bien buena onda y todo. Y se pudo hacer con ella. Pero sí, o sea, nos ha ido muy bien. Y entonces espero que nos siga yendo mejor. Qué padre. No, pues para que vayan entonces y lo sigan tanto en tus redes sociales como en el YouTube, bueno, para que vean el programa de ¿cómo se dice? El podcast. Sí, el podcast, perdón, que se me fue la palabra. Pero para que vayan y lo chequen. Y bueno, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Instagram, Suriel Sánchez, tal cual, Suriel con S. Y ya. Y TikTok también, Suriel Sánchez. Ya sí, en TikTok. Ajá, en Derramando el Té ya tenemos cuenta que ha crecido muy rápido. Sí. Derramando el Té. Y página en Facebook, Derramando el Té. Perfecto, ¿no? Pues de verdad que muchas gracias por estar aquí. Y ojalá podamos después seguir platicando porque creo que podemos congelar con muchos temas. Faltaron muchos temas de que si el TikTok de multimedios, que si las redes de multimedios, totalmente. Las ideas. ¿De dónde vienen? Y tú cómo entrevistas, que eso es lo que también... Va a haber una segunda parte, muchachos. Tiene que Marce. Sí, definitivamente. No, muchas gracias. Pues a mí me encuentran en redes sociales como Marcia Ya La Sé y a Social Trenders como Social Trenders, ya saben. Y no me voy sin recordarles de InPager, que es la plataforma que está impulsando a los creadores a ser creadores de contenido y vivir de esto que nos apasiona a todos. Pues bueno, nos vemos el siguiente martes con muchísimo más contenido sobre el influencer marketing, la economía del creador, las redes sociales y todo esto que nos encanta. Así que pues nos vemos el siguiente martes. Muchas gracias, chicos. InPager, el futuro del influencer marketing.